Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Em, Soy Alberto Ruiz y bueno, esta es la primera sesión de este seminario que se llama Lo que queda por decir. Un retorno a las preguntas fundamentales que dan origen al pensamiento teórico de Luisa Josefina Hernández. Y bueno, pues vamos a comenzar por algunas precisiones que quiero empezar a trabajar. Antes que nada, agradecerles mucho el interés de mirar este video. Eh, Se estrenarán cada jueves sesiones de este seminario, específicamente sobre el pensamiento teórico de Luisa Josefina Hernández. Y trataré, en la medida de lo posible, de que no sea tan largo, lo cual quiere decir que será un seminario, pienso yo, largo, pero justamente la idea es que sean sesiones no mayor a una hora para que puedan tener tiempo quienes estén ahí detrás tratando de escuchar y de adentrarse en este trabajo teórico que estamos desarrollando aquí en el acto teórico. Este espacio de reflexión eh, filosófica, epistemológica, crítica sobre el teatro, sobre el drama. Habrá muchísimos conceptos que replantear, ya que alrededor de nuestro arte hay un montón de suposiciones, lugares y concepciones sobre palabras como teatro, teatralidad, drama, dramaturgia, texto, textualidad, etcétera, acontecimiento, acción, acontecer, verdad. Entonces, este seminario, necesariamente para explicar el pensamiento de Luisa Josefina y para plantear muchas de las cosas que ella está tratando de desarrollar desde mi punto de vista en su teoría, ir a los pensamientos, a las preguntas fundamentales de su pensamiento, pues habrá que sobre el camino ir replanteando muchas de estas cosas que se creen ya conocidas y que nos colocan en lugares en los que si partimos de esas ideas, pues todo está bastante claro, pero ahí donde está todo bastante claro, pues ya no hay preguntas que hacer, ¿no? Y la idea es aquí hacernos preguntas importantes. Quiero comenzar explicando por qué llamo retorno a las preguntas fundamentales del pensamiento teórico de Luisa Josefina Hernández y no rescate o actualización o mi versión o algo parecido, ¿no? Aquí pretendemos ir al origen de este pensamiento y de esta teoría. Origen en el sentido que Heidegger plantea en su texto El origen de la obra de arte. Ahí él dice que el origen es aquello a partir de donde y por lo que una cosa es lo que es y tal como es. Esta afirmación, como pueden darse cuenta, ya nos plantea una innumerable capa de reflexiones críticas, escepticismos acerca de la palabra ser. Así que por eso vamos a ir paso a paso, porque desde mi punto de vista hay muchas confusiones también sobre esa palabra. ¿Qué es esta teoría de géneros de Luisa Josefina Hernández? Hay que hacernos la pregunta, ¿qué es? Pero no qué es solamente, digo, es que la palabra ser o el ser o lo que es, qué es lo que es, dispara muchos lugares comunes entendidos como esta cuestión de que hay algo oculto debajo o dentro de una especie de lugar eh, como no visible. Sobre todo, desde mi punto de vista, hay una enorme distinción entre la cuestión de lo que se piensa el ser desde Platón a Aristóteles. Son dos posiciones muy diferentes de lo que ambos dicen el ser. Y hoy en la actualidad
acabo de escuchar hace un momento un podcast de una persona que se supone, bueno, que hace su trabajo igual que como todos los que queremos pensar en el hacer del teatro, pues hace un podcast respecto a, se supone que él desarrolla trabajos de reflexión sobre la actuación, sobre la creación de personaje y yo escucho que sigue habiendo en ese tipo de propuestas confusiones sustanciales respecto a la diferencia entre el ser visto como Platón lo plantea y toda la tradición que abreva de Platón durante la Edad Media a lo que se entiende que realmente plantea Aristóteles como ser y que le adjudican una visión de ser a Aristóteles, pero es una visión platónica, pitagórica, pasada por una serie de cosas. Entonces, bueno, en síntesis, lo que les quiero decir es que ya de entrada, preguntarnos qué es la teoría de géneros de Luisa Josefina está planteando, aunque no parezca, a quienes escuchan este, esta grabación, ya implica un enorme mar de confusiones, que el propósito aquí es ir mm, desbrozando este camino, ir sin no necesariamente tener las respuestas fijas, claras y correctas, sí alzar la voz a decir, preguntémonos con bases, con referencias, con argumentos, con estudio, preguntémonos lo que regularmente ya no se pregunta en las escuelas de teatro, que es como sabido, como que se va a una definición que se encuentra fácil en un manual, en un compendio de filosofía y ya, no hay reflexión, es profunda, ¿no? Aquí intentamos que esto no suceda. ¿Qué es, de entrada, esta teoría? ¿Alguno de los referentes que tenemos a la mano, bibliográficos, de testimoniales sobre la teoría de géneros de Josefina Hernández, habla de lo que es esta teoría? ¿Se entiende? ¿Lo comprendemos? Es accesible? ¿Eso es lo que ellos dicen o han dicho que es? ¿Qué han dicho otros que es? Los que están a favor o en contra o escépticos. ¿Qué no es esta teoría y por qué decimos que sí es o que no es? Es decir, dar fundamentos, argumentos sobre esto. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, no hay argumentos, no hay fundamentos, hay lugares comunes planteados desde ideas prefijadas bajo una serie de equívocos epistemológicos, ontológicos, filosóficos e históricos sobre lo que son las cosas y por lo tanto lo que es esta teoría de géneros dramáticos. Yo me inspiro en Jacques Lacan. Yo estoy en un camino de profesionalización como psicoanalista. Entonces estoy estudiando, estoy llevando todo el proceso que esto requiere. Y entonces estoy estudiado y sigo estudiando el trabajo de Freud, de Jacques Lacan y otros psicoanalistas. Y yo por eso le llamé a este seminario Lo que queda por decir, porque me inspiro en Jacques Lacan cuando éste se propuso un retorno a Freud, lo cual mucho se leyó como seguir a Freud o retomar lo que dijo Freud o decir lo mismo que Freud, pero con otras palabras, cuando se entiende que en realidad lo que él habla es de esto, del origen mismo del psicoanálisis. La pregunta constante de Jacques Lacan en los seminarios es, ¿qué es un psicoanalista? ¿Qué es el psicoanálisis? Y por tanto, el entendimiento de su objeto fundamental que da origen al psicoanálisis, que es el inconsciente. Es decir, Jacques Lacan hace un retorno en el sentido de volvamos a la pregunta esencial. Cuando Freud encuentra esto que ocurre en el siglo XIX, principios del XX, con las mujeres que tienen una serie de cuestiones físicas que están afectando su cuerpo, pero al momento de estudiar su cerebro, su mente, no hay nada fisiológicamente hablando que esté mal. Allí Freud se hace la gran pregunta, ¿qué es esto que estoy contemplando? ¿Qué es este fenómeno? Y viene esta cuestión, o sea,
Lacan lo que dice es, hay que preguntarnos de nuevo, ¿qué es esto que hacemos? ¿Y por qué decimos que es esto? Cuando en una época, a partir de los años 30, 40, 50, 60, 70, en una serie de décadas en las que eso ya estaba como por sentado, como que Freud ya había dicho lo que tenía que decir, todo el mundo, los psicoanalistas, la Internacional Psicoanalítica ya lo tenía claro, parecía que ya no había nada más que decir. Y el psicoanálisis estaba quedando como en una especie de mar de certezas. Todo lo contrario a la postura psicoanalítica, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a entender qué es la teoría de géneros dramáticos de Luisa Josefina Hernández. Vamos a intentar entender eso, lo cual nos llevará a indagar en su objeto fundamental, el drama. Entendamos drama como se explica desde la poética de Aristóteles, que no es como se explica la poética comúnmente. Drama es unidad de obra en acción. Es decir, Luisa Josefina Hernández estudia el drama no como un objeto específico textual, sino como el elemento estructural que da origen a toda la teatralidad. Ya iremos viendo y desbrozando esto que estoy diciendo. Una cosa más que debo decir acerca de este viaje es que como tal recorre vastos, hermosos lugares del pensar y del hacer teatral, humano, filosófico, político, psicológico, social, y no puede no ser así. Porque cuando se está frente a un planteamiento de todo un sistema complejo, como lo entiende Rolando García cuando habla de un sistema complejo, que es una relación de campos que conforman un organismo no material, sino estructural, no hay manera de no recorrer todos esos lugares, puesto que el planteamiento de dicho teórico, en este caso Luisa Josefina, pues consciente o no ella, lo ha hecho así, ha tocado o ha transitado ella misma diversos campos y lugares del saber humano. Esto es fundamental comprenderlo así para no monotonizar esta teoría, para no caer en esto que a veces se ha caído de decir, pues solo se trata de decir el género. No, no es así. La teoría de Luisa Josefina aglutina, sin apropiarse de este yo, una serie de saberes. Aglutina una serie de saberes sin apropiarse de los saberes. De tal manera que su propuesta es integradora, compleja, pero no cerrada. Como explica María Teresa Oñate, una filósofa que yo estudio mucho, su trabajo, su forma de explicar la filosofía, digamos que la teoría es un límite limitante. ¿Qué es un límite limitante? Que une y separa a la vez. Por ende, siempre creciente para quien quiera aportarle elementos que lo mejoran y que lo refinan, pero no hay un poseedor de la teoría, ni hay una teoría cerrada. Esto es y ya nada es otra cosa. La teoría no posee, sino que va poseyendo diversos saberes para irse nutriendo por completo en un avance infinito, podríamos decir, de la propia teoría al irse complejizando con el devenir de la existencia. Yo creo que muy pocas personas hablan de esto que yo veo, que yo he comprobado que está en la teoría. Lo digo así porque la mayoría la explica como un saber cerrado que ya determinó qué cosa es un género, qué cosa tiene que ver con un estilo y casi ya determinó los temas de cada obra teatral escrita. Y además que de esto, que la circunscriben a una lectura de un texto dramático, lo cual, como digo, vamos a ir desarrollando. Ahorita esta primera sesión va a ser de introducción a este planteamiento que vamos a desarrollar cada jueves. Y es evidente que también se parte de presupuestos dados, que no por ello mm,
Se parte mucho del estudio de la teoría de Luis Josefina Hernández a partir de presupuestos, de prejuicios dados, que no por ello no se van a argumentar y fundamentar a lo largo del seminario, es decir, no por ello, no porque existan y pensemos que esos argumentos, esos presupuestos son errados, este, no los vamos a contraargumentar, pero también partimos de presupuestos dados que sostenemos para decir, ¿no? Es decir, vamos a empezar a decir, a hablar de esta teoría partiendo de estos presupuestos que establecen, pues decimos que la teoría es esto, o partimos de la hipótesis de que podríamos explicarla así. ¿Cuáles son estos presupuestos? La teoría, primero, la teoría es una teoría pionera del pensamiento posmoderno, contrario a lo que se cree. Esto es para mí mismo es un hallazgo, un descubrimiento muy importante porque en tanto tiempo que he leído los textos de Luisa Josefina, sus obras, sus prólogos, sus entrevistas, anécdotas, etcétera, jamás, salvo apenas unos meses atrás, jamás se me había ocurrido o encontrado, hallado una relación entre el pensamiento posmoderno y y filosófico propio de la época de los años 70 en adelante con ella, puesto que incluso el círculo con el que yo me rodeaba y trabajé por muchos años, no la ubicaba ahí. De hecho, la ubicaba como una contra, como Luisa Josefina y su teoría, por supuesto, no conviven con ese pensamiento, con ese devenir filosófico del posmodernismo. Bueno, yo llegué a la conclusión contraria y explicaré por qué a lo largo de este seminario. Pero la primer presupuesto es, la teoría es una teoría pionera del pensamiento posmoderno, contrario a lo que se cree. Dos, la teoría de Luisa Josefina Hernández es pionera del pensamiento posdramático, contrario a lo que se cree. Tres, la teoría se sirve de distintos campos correlacionados con el, podríamos denominar el ser del drama o el ser drama. Por tanto, no viene de la nada, pero tiene su propia fundamentación. Cuatro, como la teoría aborda un decir sobre el ser del drama, no puede decirlo todo para siempre. Por tanto, no es una teoría totalitaria, pero al mismo tiempo sigue indagando en lo que queda por decir. Esto que a lo mejor le suena a alguna especie de trabalenguas, poco a poco espero que con su anuencia, con su interés en esta teoría, vayamos explicando a qué me refiero con ser drama o el ser del drama. Por supuesto que me baso en una lectura de Heidegger, que a su vez se basa en una lectura de Aristóteles, que a su vez se basa en esta cuestión de la indagación del ser de los presocráticos, de la cual abrevan todos los filósofos posmodernos, ¿no? Entonces, ahí vamos a hacer un puente para entender a qué llamamos ser, que no es lo que se entiende comúnmente como ser. Y este es como el elemento de la filosofía más avanzada y contemporánea, que en términos, bueno, en palabras de María Teresa Oñate, estamos hablando de ontología modal. Poco a poco vamos a ir hablando de esto y entendiendo. ¿Cuál es nuestro punto de partida en este seminario? Bueno, toda la historiografía, los estudios teóricos y académicos, los artículos, entrevistas, homenajes y también la experiencia personal que yo viví en torno a la figura de Luisa Josefina Hernández durante 20 años, desde que inicié mis estudios y mi carrera profesional en el teatro, más o menos 20 años, la colocan o la definen desde las siguientes posturas. Uno, heredera de la cátedra de Rodolfo Usili y por tanto continuadora de su tradición. Es decir, que su pensamiento teórico solo es continuador del de Usili y por tanto sigue su influencia. Es decir, se plantea que ella fuera de Usili no tiene nada más que decir o no ha dicho otra cosa diferente, lo cual, esa es una definición en la cual la coloca, lo cual vamos a demostrar que no es verdad.
Dos, la colocan simplemente como creadora de una teoría de géneros dramáticos bajo la cual se volvió en algún momento una autora fría, pues seguía su manual de géneros. Tres, maestra casi mítica y mística, de la cual solo algunos que pudieron estar con ella, es que esas personas pudieron realmente saber lo que era estar en sus clases y realmente saber lo que significa su teoría. Es decir, un conocimiento reservado para aquellos que estuvieron con ella. Si esto fuera así, no tendría sentido editar sus ensayos, sus artículos ni nada, porque básicamente quien no hubiera estado ahí con ella nunca, nunca hubiera entendido nada. O si uno no toma clases con alguno que estuvo con ella, ¿no? Eso también es falso. Una postura a la que también es conocida Luisa Josefina Hernández, pero que es una postura de la que se habla de ella, pero que es poco conocida, es que también es que fue una personalidad del arte escénico, del arte mexicano en general de su tiempo, que estuvo siempre en relación y colaboración importante con otras artes como la danza, la música, el arte plástico y la literatura, no solo dramática, y con un convencimiento e implicación social fuerte. Es decir, una arista, una cara de Luisa Josefina que tiene que ver con una interdisciplina, un trabajo interdisciplinario, en el cual ella colaboró de distintas maneras. Y esa parte, no sé por qué, pero es de esa parte poco conocida, se habla, en efecto, se habla muy poco, y esa es la parte interesante para entender su teoría y su postura. Cinco, la colocan en algunas historiografías del teatro, indagaciones sobre el teatro mexicano, de investigadores de altos vuelos con doctorados en universidades y academias, etcétera, etcétera, muy importantes, la colocan como una autora costumbrista apegada a una ideología burguesa que se expresa en su obra dramática y que aborda temas de corte pueblerino. Y no hay más, ¿no? No hay más que decir, ¿no? De hecho, en algún momento encontré en uno de estos estudios historiográficos, pues tratando de ver si el autor decía algo más, decía, y bueno, yo ya no voy a hablar más de ella porque para eso ya hay investigadoras mujeres que indagan en la producción de obras dramáticas de mujeres. Es raro ese comentario porque era como, pues para hablar de la obra de las mujeres, ya hay mujeres investigadoras que hablarán de las mujeres, ¿no? Como yo, como es muy particular el asunto, pues ya, ahí está, y que hablen ellas, y que qué mejor que una mujer para hablar de una mujer. A mí me parecía un comentario muy raro y está en ese libro editado por la Universidad Veracruzana, me parece. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ok, ¿no? Y indagué esas otras investigadoras y lo mismo, estas investigadoras caen en esta tradición de decir, ella es heredera de la cátedra, está influenciada por Silly, siguió su trabajo y pues fue usiliana, ¿no? Por decir algo, cual me parece impresionante y que, pues que no va por ahí, ¿no? Luego la ponen como parte de la generación de los 50 de autores dramáticos. Fin. Siete, creadora de una teoría de análisis que ha caducado y que ya no responde a la contemporaneidad del arte escénico de México y del mundo, porque ha sido sustituida esta teoría cada vez más en las escuelas de teatro por otras propuestas que indagan más en la teatralidad, en conceptos como la teatralidad, el performance, teatro postdramático, escena expandida, entre otros. Es decir, esos otros conceptos surgidos de este pensamiento posmoderno, postdramático, que generan una serie de fundamentos teóricos de otra índole, pues bueno, esta teoría ya quedó atrás, no aborda nada de eso, ni siquiera lo menciona, por lo tanto, esta teoría ya pasó, ¿no? Autora de un tipo de teatro tradicionalista y costumbrista, y entre otras, hay muchas otras definiciones y posturas en las que colocan a Luisa Josefina y su pensamiento teórico, que más o menos son parecidas, ¿no?
Durante 10 años, más o menos, de trabajo y colaboración con Fernando Martínez Monroy, considerado y mencionado así por él mismo y por otras personas, pues en su momento fue mencionado como heredero de su cátedra por otras personas y él mismo también decía heredé la cátedra. Y por tanto, pues esta cuestión de herencia daba a Fernando Martínez Monroy un espacio en el ámbito teatral como de autoridad fundamental sobre la teoría de géneros dramáticos. Y yo trabajé, digo, estoy mencionando esto porque yo trabajé alrededor de 10 años al lado de, de este director de teatro, muy estrechamente. Fui testigo de muchas cosas, de anécdotas, de una serie de cosas que me hicieron conocer la figura de Luisa Josefina desde muchos ámbitos, ¿no? Y también estar cercano a Fernando Martínez Monroy derivó en que yo tuviera otras experiencias también con otras personas, colegas de teatro, alrededor de él y de la figura de Luisa Josefina y de la teoría muy particular. Durante ese periodo de trabajo, me di cuenta de que debido a estas categorizaciones sobre Luisa Josefina Hernández, que se daban ya desde hace 10 años, pues él mismo, toda la compañía y en general todos los que abrevaban de este conocimiento que él propagaba como heredero de la cátedra, pues se iban dando una serie de dinámicas como de división, como de una brecha, ¿no? De un aislamiento entre los que están incluidos y entendidos en la teoría y en el pensamiento, avalados por él, y entre los que se están alejando de esto, ¿no? Y incluso había una pugna entre los que aún en algún momento se decía creen en la teoría y entre los que ya se han actualizado y dejado la teoría. Yo, por ejemplo, encontré en una me parece que era una cátedra Bergman o en algo parecido en YouTube, a un momento en que Luis Emilia Aguilar Cincer lo expresó así en una conferencia en YouTube. Esto es por poner un ejemplo, ¿no? Ella decía que su formación había sido desde la cátedra de Luisa Josefina, directamente con ella, pero que ya en el avanzar del tiempo era evidente que esta cátedra ya no funcionaba del todo para la actualidad teatral. Este es un ejemplo, digamos, con palabras respetuosas, medidas, muy claras, puntuales, en las que se reconoce un conocimiento adquirido, pero al mismo tiempo también se reconoce que ese conocimiento ya no funciona. Pero también escuché de viva voz, frente a mí, muchas otras expresiones más fuertes, como por ejemplo, que cuando ella aún vivía y Margarita Sanz había estrenado su monólogo Campo de Estrellas, un director y productor muy importante del teatro en México, en la Ciudad de México, que por alguna cuestión yo tenía ahí ¿cómo podríamos decir? Trabajábamos juntos en una actividad teatral. Era un director y productor muy importante. Me dijo de la siguiente manera, después de que vio Campo de Estrellas, me dijo que le había parecido una obra, que simplemente pegaba trozos de otras obras, etcétera, etcétera. Y su conclusión final fue, hay personas que ya por la edad deberían aprender a retirarse. Entonces, para mí todas estas experiencias, por supuesto que también han nutrido mi interés sobre esta figura, ¿no? En una ocasión, en mi primera maestra de actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral, yo ya colaboraba en la compañía de Fernando Martínez Monroy y me dijo, ¿no? Usted va a tener problemas conmigo porque por la gente con la que se junta. Y la única gente con la que me juntaba pues era esta compañía, ¿no? ¿Y por qué? Porque esa teoría y todo eso que enseñan ahí ya se está muriendo, ¿no? Entonces, reacciones tan contundentes, tan directas, porque fueron así de directas a mí, dichas a mí, no es que lo dijera en un público, en un congreso, directas, ¿no? Estoy hablando contigo y lo que pienso de esto es, de ella y de la teoría es esto.
yo me puse a pensar, ¿qué hay detrás? ¿Quién es realmente Luisa Josefina Hernández? ¿Qué es esta teoría? Y pues, ¿qué hay detrás para que haya esta reacción tan extrema? Es decir, que estos dichos de estas personas tienen causas. ¿Cuáles son esas causas? En este espacio de libertad y de apertura que es el acto teórico, de crítica, reflexión sobre el arte teatral, me parece importante entender que estas tres expresiones, como muchas otras que oí y leí, son parte del fenómeno alrededor de ella. Por un lado, quienes querían verla ya desaparecer, salir del panorama teatral, junto con todos sus seguidores, es decir, y en ese sentido se volvió una lucha, un propósito, una lucha de poder para decir ya que salgan los que creen en esto y que venga la nueva generación con nuevas ideas, etcétera. Lo cual yo me preguntaba siempre desde mis 19 años, 20 años que empecé a estudiar teatro, que ya desde ahí conocí a Luisa Josefina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿O qué hace? ¿O qué le molesta a la gente para que sea esta reacción? Quienes daban por conocido su pensamiento y su planteamiento teórico y por tanto, dado que decían ellos que ya sabían de qué trataba, podían establecer que ya no era funcional. Es decir, yo decía, pero ¿cómo lo establece? ¿Por qué? Yo me preguntaba con qué criterio, bajo qué argumento. En ambos casos, los que querían verla desaparecer no daban argumento alguno, no daban argumento alguno, salvo que cuando yo empezaba a preguntar o dialogar o debatir con esto, era como se salían de los argumentos y empezaban con otro tipo de calificaciones. Y quienes pensaban que sus postulados teóricos ya no eran funcionales, daban argumentos que a mí me parecían discutibles, debatibles, criticables o por lo menos poco sólidos. Pero en cuanto se les planteaba dicha posibilidad de dialogar, criticar, la reacción era casi siempre la misma: cerrarse, catalogarlo no al debate, no a los argumentos, no a lo que se está hablando, sino a uno como defensor de un teatro tradicionalista propio de los nacionalismos de los 50, burgués y no contemporáneo. Es decir, un teatrista, un actor, lo que sea, su servidor, chapado a la antigua, al teatro antiguo, ¿no? Bueno, me di cuenta entonces que era de cualquier modo una figura polémica, de Josefina Hernández, que por lo mismo no había desaparecido. Por más que así se deseara, o sea, así se dijera, me di cuenta después muy parecido a la figura de Aristóteles, que a lo largo de 2000 y cacho años, sea como sea, pero no desaparece, ¿no? Con lo cual habla de que ahí hay algo que se dice, que esa persona, ese Aristóteles, dijo y que se sostiene en el tiempo. Pienso que es algo parecido con Luisa Josefina. Un algo del que se quisiera prescindir, pero que no se puede prescindir. De lo anterior, por supuesto, vino que por reacción o quizá por defensa, yo también me colocara en algún momento entre los que creíamos, como creer, como creencia en esta teoría, en lugar de ahondar en el pensamiento teórico mismo, como una especie de fe que ella y su pensamiento teórico era vigente y punto, es como, no, sí, como de fe, como de creencia. Pero me di cuenta que eso, a todos nosotros, los que estábamos como en este otro lugar, nos colocaba en una especie de inercia en la que ya no se daba la confrontación crítica de nosotros mismos con nosotros mismos, aunque estuviéramos convencidos de que la teoría funcionaba. Preguntarnos sobre si podría ser que en algún punto esta teoría ya no sea tan funcional en algunos aspectos, o sobre si nosotros mismos podríamos replantear o reformular la teoría, o sobre si nosotros mismos realmente habíamos entendido la teoría. Pero en cuanto esto se planteaba, se veía o era recibido como una especie de traición, desacato, algo similar. Entonces, yo particularmente quedé en la indeterminación, tanto de manera metafórica como literal, ¿no? No tuve lugar, perdí lugar. Y eso quizás fue algo que me ayudó mucho, ¿no? Porque eso me llevó a pensar, más allá de las modas o de las corrientes, pensarlo yo, preguntármelo. Me pregunté si eso pasaba solo conmigo, ¿no? Si era algo como, solo me pasó a mí esto, pero esta es mi narrativa, diría Freud, mi novela
personal me hace pensar que quedé en la indeterminación, pero al estudiar psicoanálisis justamente descubrí que la cuestión era muy parecida cuando Lacan estudió a Freud, pero no para seguirlo ni creer en él, en Freud, sino para hacerse las mismas preguntas que Freud. Fue entonces que Lacan fue expulsado de la Internacional Psicoanalítica. Es decir, que Freud también, como Luisa Josefina, había generado adeptos, creyentes, adversarios, enemigos, gremios, pero pocos, muy pocos, dialogaban críticamente con el pensamiento teórico de Freud, igual con Luisa Josefina. En otras investigaciones sobre Stanislavski descubrí lo mismo, pasó igual, se volvió un mito, creyentes, favor, en contra, quienes dicen Stanislavski ya no sirve para nada, Stanislavski estaba al revés, a los que dicen, no, claro que es vigente, etcétera. Es decir, con Stanislavski fue igual, también con respecto a la postura de su sistema, si ha caducado o no, lo mismo en algunas indagaciones que he hecho sobre Héctor Mendoza. Escuché alguna vez en los pasillos de la facultad, de maestros de la facultad, que decían que lo peor que había pasado en el teatro mexicano era que hubiera existido Héctor Mendoza. Lo mismo con otros grandes directores del ámbito teatral. Este fenómeno siempre me ha llamado la atención, justo por no caer en ningún bando. O sea, como yo siempre he tenido esta tendencia a decir, pero ¿por qué? Hacer la pregunta tan sencilla de por qué, a veces a la gente le puede incomodar mucho, como diciendo, no se pregunta por qué, se asume. Tú solo asume lo que yo dije, ya, se acabó. Pero ¿por qué? Este fenómeno me pareció entonces, indagando sobre esto, descubrí pues que esto es un fenómeno humano, que el psicoanálisis estudia mucho. La idealización, para bien o para mal, genera monstruos. Y llamo idealización a una idea de que dicha figura es impecable, perfecta, única e incuestionable, o al revés. Ha caído, ha fracasado en la promesa que otros le proyectaron, o que otros dudaron que iba a poder y que al final afirman, no, no pudo. Ha dejado su lugar de poder, porque también se le asocia a Luisa Josefina un lugar de poder en el ámbito teatral. Ya veremos a qué nos referimos. Ya se va, ya terminó, ya caducó, ya, fin. Entonces, esta postura idealiza, es una idealización, tanto para quien está a favor como para quien está en contra. Es decir, veo un dualismo y, por lo tanto, una frustración, una postura que en psicoanálisis se llama paranoide, que no permite la reflexión ni la complejidad. Se suele decir en psicoanálisis que es una postura en la que se piensa que si la persona es buena o mala, funciona o no funciona, cuando la complejidad es buena y mala, funciona y a veces no funciona. Eso es más complejo que decir sí o no, ¿no? Es decir, una postura dual, hay que salir de esa postura dual, me di cuenta yo, de o es o no, o es así o no es nada, ¿no? O también ya no es nada ni podrá serlo de nuevo, ¿no? Creo, solo para dar un paréntesis, que lo mismo está pasando con el arte teatral contemporáneo. Algo que cuidan poco la mayoría de los artistas y pensadores que sostienen, por ejemplo, sus propuestas desde el cambio del paradigma del posmodernismo, es que al poder hablar de la deconstrucción y los discursos hegemónicos, se asumen fuera de ellos, logrando con ello hacer de su crítica un discurso hegemónico que no se deconstruye. Paréntesis, ¿no? Ya veremos más adelante qué implicaciones tiene esto con el pensamiento de Luisa Josefina. Por tanto, en este seminario, en la medida de nuestras posibilidades, trataremos de evitar esa dinámica, que permita salir de la dinámica dual paranoide y que permita más bien un diálogo crítico, complejo para explicar esta teoría. Si algo importante me parece también de Lacan y que encuentro similar a Luisa Josefina Hernández es que ambos dicen lo mismo. Es necesario hacerse las mismas preguntas que los grandes pensadores. Es lo que piensan ambos, porque siguen siendo ellas las preguntas, el sitio de donde emana la búsqueda y la reflexión, siguen siendo las preguntas, las regentes del pensamiento, porque no se han agotado, porque las preguntas nunca se agotan, porque en realidad no hemos llegado a las respuestas.
Ambos, Lacan y Luisa Josefina Hernández, tienen esa postura. No hay respuestas finales. Es decir, tienen el cuidado de estar atentos a salir del imaginario de una respuesta que ya nos salvó de pensar. Por tanto, las primeras sesiones, comenzando por esta, van en el sentido de ir desbrozando el camino de la selva de los prejuicios hacia la comprensión de las preguntas fundamentales que rigen el pensar y la reflexión teórica en torno a Luisa Josefina Hernández. Estos, pues, 20 años de indagación apenas me han hecho entender elementos centrales y medulares del pensamiento teórico de Luisa Josefina Hernández, es decir, esto que estoy decidiendo lanzar el día de hoy es un trabajo de tiempo atrás. Claro que yo conocí por allá por el 2003, 2004, la compañía de Fernando Martínez Monroy. Estamos en 2023-24. Eh, pero mucho antes también ya había visto obras montadas de Luisa Josefina, alguna que otra cosa. Entonces, estos 20 años han sido de preguntarme constantemente. Es decir, que yo decida en este momento, a través de este espacio llamado el acto teórico, sacar este seminario, es porque creo que ya puedo ir planteando algunas hipótesis respecto a este pensamiento tan complejo, ¿no? Por eso me he decidido, ¿no? Es decir, esta indagación no es de ayer. Eh, en estos 20 años apenas he creído que he logrado entender algunos elementos centrales y medulares de su pensamiento, lo cual me hace decir que el tamaño de su propuesta es monumental, no por ello inaccesible, pero requiere de algo fundamental que yo creo que no se promueve en las escuelas de teatro, que es paciencia, entrega y honestidad. Porque sus planteamientos son puntuales. Luisa Josefina Hernández tiene un lenguaje muy sintetizado, puntual, de tal manera que son como haikus, estos pequeños poemas breves, de los cuales hay que ir desbrozando casi cada palabra escrita en una frase de un trabajo teórico de Luisa Josefina abre con puertas a diversas preguntas e indagaciones, que es el mismo efecto que tenía Lacan. ¿No? Se habla mucho de que Lacan tenía un lenguaje rebuscado, barroco, es verdad, pero también es porque aglutina saberes en una frase. Y se topaba, entonces, todas las personas que iban a los seminarios se topaban que había que entonces, para entender lo que dijo, indagar en una serie de saberes alrededor de esa frase, ¿no? Esto no implica que entonces no pueda usarse la teoría de géneros porque es infinitamente grande, al contrario, las formulaciones de Luisa Josefina están propuestas, pensadas para ser a la vez herramientas con las cuales se aborda el trabajo práctico de la creación escénica, el análisis y su construcción. En este sentido, la teoría de Luisa Josefina Hernández tiene dos modalidades. Una, es un campo abierto de fundamentos teóricos que abordan el estudio del drama y la teatralidad, y a la vez si entendemos esto que hablamos de la complejidad y a la vez, no una u otra, y a la vez es un instrumento complejo de aplicación práctica, tanto pedagógica como profesionalmente, sobre el trabajo creativo, sobre el drama y la teatralidad en un proceso técnico creativo. En síntesis, es a la vez conocimiento y técnica. No solo conocimiento teórico ni o solo aplicación técnica, es las dos a la vez. Por tanto, su uso y su enriquecimiento no es finito, es infinito. Y esto no es solamente propio del pensamiento teórico de la Josefina. En la ENAD, por ejemplo, en los cristales de la ENAD, en la escuela, hay una serie de frases puestas a lo largo de toda la ENAD, pero la frase más grande de todas es la de Stanislavski, esta que habla de que el trabajo del actor dura toda la vida, que es infinito lo que puede un actor ir comprendiendo a lo largo de su existencia, lo cual no quiere decir, pues entonces nunca voy a ejercer de actor. O lo mismo, no, pues entender a Lacan, sí, pero eso no quiere decir que
nunca voy a ser psicoanalista. Esto no nos enlaza a entender algo muy, muy importante de nuestra actualidad. Porque por eso menciono esto de lo profundo, lo monumental, pero no quiere decir que no se ejerza, pero a la vez hay que entender que al ejercerlo hay que entender que se está entendiendo. Pero eso a veces se borra y por eso digo que, que la paciencia, la honestidad y la entrega no se fomentan en las escuelas de arte teatral, porque hoy en día estamos en la inercia de producir, ser productivo, ser útiles dentro de un sistema que permita vender la creación como mercancía. Pues esto te lleva a la búsqueda, esto lleva entonces a los jóvenes, a las generaciones, a la búsqueda de fórmulas, de recetas que den esa ilusión de que se habla, de una frase que se habla hoy en día que se resume todo en esta frase: estar activo en escena, estoy activo. ¿Hace cuánto estás en escena? Pues es que sigo activo o no estoy activo. Y a mí siempre me ha llamado la atención esa frase porque tiene esta inercia de, no importa cómo, el chiste es estar activo, ¿no? Lo importante es estar activo, no importa cómo, pero habría que decir que frente a esta dinámica, habría que decir lo siguiente: no se hereda la experiencia de otros artistas. Ha de adquirirse sin que por ello deba vivirse los errores del pasado. Por eso sirve, para eso sirve teorizar, porque hay que ir a empezar a ejercer, pero por lo menos con una reflexión que permita plantear un trabajo que se aplique en la práctica. Pero en las escuelas de teatro, y es así, eso de teorizar o filosofar se ha pensado que es perder el tiempo. Pero siempre habrá quien piense lo que decíamos, que el actor se hace en las tablas, ¿no? Que hay que estar activo en escena, no importa cómo, y que teorizar es perder el tiempo. Por tanto, en efecto, ese tipo de visión lleva a un método que será ese, tal cual. No volver a volver a cometer los mismos errores que otras personas, porque la experiencia, como no puede heredarse ni transmitirse, paradójicamente sí puede cometerse siempre los mismos errores durante generaciones. Es decir, al no pensar, al no filosofar, al no teorizar, vamos directamente a las tablas. Entonces, pensar, filosofar, teorizar implica poder ir comprendiendo de alguna manera algunos saberes que otras personas han experimentado en la práctica. Pero al desechar esa parte del trabajo y de la formación de un artista escénico, pues ¿qué pasa? Vamos directo a las tablas, pero se cae justamente en los mismos errores. Entonces es paradójico, ¿no? Porque lo vemos hoy en día, ¿no? No importa que hayamos pasado 2 guerras mundiales, estamos como estamos hoy. Lo cual, la experiencia no se hereda, el conocimiento, la sabiduría no se hereda en ese sentido. Por lo tanto, se tiene que pensar, se tiene que pensar. Hace tiempo que esto se habla, que hay diferencias. La práctica va de la mano con la teoría. En la práctica el conocimiento se consolida, pero si esa práctica, que es la vía del aprendizaje, es interrumpida por esta demanda de producción, se interrumpe el proceso de asimilación. Esto se explica desde los conceptos del proceso, los procesos de organización que explica el maestro Luis Masgrau, que es un maestro de Barcelona, que tiene una cátedra que se llama Teoría de la Actuación, lo cual no existe en México, teoría de la actuación. El proceso de aprendizaje para comprender el proceso de creación es uno con otro. El proceso de creación replantea el proceso de aprendizaje. Se correlacionan, pero no puede uno interrumpir al otro. Y a veces esta interrupción hace estallar la profundidad y sobre todo desprecia los procesos de estudio teórico. Se pone énfasis en los procesos de aplicación técnica, buscando garantizar un aprendizaje rápido que permita la productividad. Ahorita ya vamos a llegar a qué tiene que ver esto con Luisa Josefina Hernández. Pero antes, para respaldar esto que estoy diciendo, me sirvo de las aportaciones y reflexiones de una investigadora que se llama Paloma López Medina, que ella propuso en el 28º Congreso Internacional de la MIT CITRU 2022. Y en su ponencia llamada La investigación teatral en el programa educativo de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, ella dice que a grandes rasgos habla de una dificultad cuando se creó ese programa.
Es decir, de todos los vericuetos y los entresijos que implica crear un programa educativo en artes que esté en consonancia con las demandas de producción mundial y nacional desde un parámetro capitalista. Para quienes quieran oír la ponencia, está completa en YouTube, en el canal de la MIT. Pero aún más interesantes son las aportaciones de otra ponente en ese mismo sesión, que se llama Karina Vanessa Castro, en su ponencia La importancia de la tesis, la investigación en el proceso de formación profesional. En esta ponencia, Vanessa Castro propone, a partir de su experiencia docente, una serie de hipótesis de por qué los estudiantes de teatro no optan por la titulación por tesis. Y cito, ella dice, uno, se nos inculca la separación de teoría y práctica desde la misma formación profesional en el teatro, lo cual responsabiliza a los profesores, porque se fomenta desde la formación. Esta idea de si tú teorizas, si tú estás pensando y todo esto, entonces, mira, nunca vas a ejercer. Te vas a perder en eso y no vas a hacer práctica, no vas a estar en las tablas, no vas a estar activo en escena, ¿no? Dos, la investigación es una alternativa laboral poco considerada en los egresados de teatro. Tres, a pesar de los actuales programas de estudio, como el de la Universidad Veracruzana, la investigación se sigue considerando como una actividad realizada por no ejecutantes. Esto lo he visto en carne propia. Te ven con un libro bajo el brazo y ya dicen, no, no es actor. No, él no hace. Te haces preguntas teóricas y te verán como, no, este no va a actuar. Pero eso está, lo que está diciendo Vanessa Castro, lo que está diciendo es que a pesar de los actuales programas de estudio que dicen algo, en la práctica la investigación se sigue considerando como una actividad realizada para no ejecutantes. ¿Se dedica usted a teorizar, a pensar? Usted no es teatro, no es este actor, usted no es bailarín, usted no es... No. Cuatro, el perfil de profesores que imparten regularmente la asignatura a nivel medio superior mantienen perfiles en letras o comunicación. Incluso profesores egresados en la misma licenciatura de literatura dramática y teatro que no ejercen la investigación como actividad formal. Por lo tanto, la transformación del conocimiento en esta asignatura se convierte en algo incomprensible para los alumnos. Es decir, no está en ellos la vocación de la investigación, ni una metodología. Porque podría haber muchas respuestas que ahorita se me ocurren y que me parecen muy probables que así sean porque las he visto, pero en síntesis yo podría decir, es decir, que no les interesa la investigación. Entonces, ¿por qué están en esa cátedra? ¿Por qué están dando esa clase? Por muchos otros motivos que no son la investigación y que no entienden la investigación como un enlace con la práctica misma, que son dos polos de un mismo palo, ¿no? La multiplicidad de las alternativas de titulación hace que se prefieran otras formas menos la tesis y sexto, la urgencia de contar con un título en el campo laboral, sobre todo en el área académica. Lo cual es paradójico porque es quiero mi título, no importa cómo, no importa que no haga tesis, no importa que no importa investigar, pero ya teniendo mi título, pues ya. Pero ¿con cómo voy a trabajar? ¿Bajo qué mapa teórico, ético voy a trabajar? Y esto, ¿no? Siempre hay un enorme prejuicio a que quien propone eso es como alguien idealista o alguien que no realmente no le interesa ejercer su profesión. En síntesis, y para enlazar lo anterior con nuestro propósito, que es Luisa Josefina Hernández, con todo esto anterior, este paréntesis que acabo de abrir, lo que yo quiero decir es que no hay solo un prejuicio sobre Luisa Josefina Hernández y la teoría de géneros dramáticos, sino que más generalmente hay un prejuicio en sí sobre la palabra teoría respecto a la formación y desarrollo del trabajo profesional en el teatro. Ya no digamos sobre qué es mujer, ya que se verá que sí hay cosas así al respecto, que es esto que comentaba de este investigador que dice yo, bueno, pero no voy a hablar de ella porque para eso ya hay otras mujeres investigadoras que investigan las obras de las mujeres. Pero entonces, ¿qué? Todo porque es mujer, tú no puedes decir algo o no entiende ese comentario, ¿no? Pues bueno, no solo hay un prejuicio sobre la palabra,
Los significantes, Luisa Josefina Hernández. Géneros dramáticos, teoría, sino en sí sobre la palabra teoría como formación general del trabajo profesional en el teatro. Incluso, aunque se hagan congresos, ponencias, etcétera, en torno al trabajo teórico, esta tiene un énfasis historicista que no está mal plantear un trabajo historicista, historiográfico. Yo abrevo mucho de la historia, pero a veces es poco crítico con la versión histórica. Se parte de una versión de la historia dada y no criticada sobre el arte teatral en México y en el mundo. O la reflexión teórica está apurada y enfocada en este resultado práctico que permita un desarrollo productor de arte que pueda generar ganancias. O también en privilegiar una visión posmoderna, de acuerdo a una serie de criterios que desplazan todo lo que no parezca posmoderno, aunque lo que se entiende por posmodernidad no se plantee con solidez o conocimiento profundo. Es decir, es un debate complejo que no pretendo resolver así nada más y que a lo largo de este seminario nos iremos adentrando en cada capa de esto que estoy planteando como inicio. Ni es el foco de este seminario, pero sí es parte de las circunstancias que explican por qué las palabras teoría, géneros dramáticos, Luisa Josefina Hernández, ya tienen una carga, una fuerte carga de pensamiento previo, prejuicio, que impide el abordaje profundo. Y de eso vamos a ir desbrozando el camino, vamos a ir diciendo, bueno, esto que se dice, vamos a replantearnos la pregunta, ¿por qué se dice? En otras palabras, abordar este pensamiento teórico de Josefina Hernández nos acerca a las mismas preguntas, a las mismas dificultades que ella observó y que enfrentó hace ya más de 50 años y que son las mismas todavía. Uno, una poco cuidada y preparada formación docente en la enseñanza del arte teatral, y basta con ver la explosión de demandas y de acusaciones que han surgido también en las escuelas de teatro, y la enorme problemática que se da entre la formación, la vocación y el entendimiento del hacer teatral con la legitimación como actividad útil, según una perspectiva capitalista, cientificista y de mercado que lleva a la pugna de lugares de trabajo, que da lugar al amiguismo, a los tratos debajo del agua y la pugna como por el poder que para obtenerlo desplaza las voces críticas. Dos, el lugar del arte teatral en la vida del país, sus formas de subsistencia y cómo se le concibe. Tres, propuestas teóricas profundas que ahonden en en el saber hacer teatral y que no solo obedezcan ideologías o agendas nacionales mundiales o personales, ¿no? Cuatro, reconocimiento del grado de trabajo que implica comprender las teorías, técnicas y métodos del arte teatral. Es decir, el prejuicio a la disciplina como disciplina a veces es vista como dureza y a la poca paciencia, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Jordi Sabal. Jordi Sabal, un gran músico, él dice, cada que yo saco un disco, ese disco tiene un trabajo previo de 10 años. Y dice Jordi Sabal en una entrevista, él dice, a mí me sorprende, dice Jordi Sabal, como si un músico que egresa de cualquier escuela con su instrumento, etcétera, a los 5 o 4 años, si no graba un disco o no hace algo, ya se cree fracasado. Esta idea de la inmediatez del éxito que asegure un lugar. Estamos en ese carril y la idea es que eso impide el pensamiento, la reflexión teórica. Y habría que hacer algo con eso. Cinco, la lucha de poder, la afiliación, los adeptos y la pedagogía monacal que genera bandos, gremios en el campo profesional y académico. Los abusos, e incluso las expulsiones entre colegas. En este mismo congreso de la AMIT que les comento, que está ahí en YouTube, la ponencia de Bernardo Martínez, hay una ponencia de un hombre que se llama, un investigador que se llama Bernardo Martínez, donde destaca la visión de un otro investigador extranjero que se llama Henk Bordorf, donde este pensador plantea la no separación de la teoría y la práctica. También es interesante y aporta muchos elementos a nuestro punto de partida. Dice este pensador, el arte es siempre reflexivo. Y se basa, para decirlo, en tres perspectivas, la epistemología, la ontología y la metodología, lo cual son elementos que también desde el acto teórico hace un año que venimos trabajando, también tenemos, abrevamos de estos tres campos, la ontología, la epistemología y la metodología.
Bueno, ya veremos, para ir cerrando esta primera sesión, que el pensamiento teórico de Luis Josefina Hernández está en estos tres campos y que además estas seis cosas que he mencionado sobre las circunstancias de hoy en día son las mismas, casi parecidas las mismas circunstancias. Podrá pensarse, ¿cómo pueden ser las mismas? Pues yo también pensaba, no pueden ser las mismas, pero en cierta medida sí lo son, porque en realidad en cierta medida siguen siendo problemas humanos que se trasladan, se transminan a las funciones académicas, de dirección, de actuación, es decir, a funciones propias que se deben desarrollar en el ámbito teatral, en el arte, en la pedagogía o en su profesionalización, son elementos humanos que afectan la función del trabajo. Entonces, es por eso que se vuelven constantes y son problemas que siguen subsistiendo. Por eso les decía, ya veremos que este pensamiento teórico se enlaza con estos tres campos y con otros más, con lo cual queremos decir que ella ya propone mucho antes que este autor, porque este autor nació en los años 50, ella mucho antes, ya desde los años 50, venía pensando en todos estos elementos. Por eso decimos aquí, y lo comprobaremos, lo argumentaremos, lo demostraremos con muchos ejemplos, que ella es pionera de un pensamiento teórico complejo, posmoderno y posdramático. Pionera, pero que como lo común, la opinión común, a favor o en contra, pero la opinión común la ha colocado fuera de ese lugar. Lo cual a mí me parece un error porque eh, pues hace que ya no se profundice en su pensamiento. Al colocarla en un lugar determinado, ya sea a favor o en contra de ella, pues esto genera que ya no se estudie realmente su pensamiento teórico y eso es un problema porque como que se va quedando atrás. Y entre menos gente le interese o a la gente que le interese la ubique en ese lugar, pues me parece una lástima. Me parece una lástima, puesto que el pensamiento de ella es enormemente complejo, visionario y pionero de una serie de cosas que existen hoy en la actualidad. Bueno, para ir cerrando este trabajo, voy a decir una serie de cosas finales. Saber que el trabajo sobre la teoría de pensamiento de Luis Josefina Hernández es un viaje fascinante sobre todos estos campos. Y a fin de cuentas se trata de pensar y de hacer flotar las preguntas, que es lo más importante. Pues vivimos en un entorno que cree que ya tiene las respuestas. Hacer flotar las preguntas genera incomodidad, pero eso es una condición para el movimiento crítico y para la creatividad. Así lo dice un científico llamado David Bohm, y cito sus palabras que vienen en el prólogo de su libro que se llama Sobre la creatividad. Dice, una de las causas por las que esta creatividad latente en el ser humano, la creatividad, se bloquea es lo que Bohm denomina confusión autoalimentada de la mente, a diferencia de la confusión simple. La confusión simple es la que experimentamos cuando, por ejemplo, no entendemos las instrucciones que se nos dan o cuando no podemos hallar la solución frente a un enigma. La confusión autoalimentada tiene lugar cuando la mente intenta huir del conocimiento del conflicto, cuando la intención profunda de la persona es en realidad rehuir de la percepción del hecho en lugar de resolverlo y aclararlo. Bohm señala que este proceso crea un propio orden, un estado reflexivo de ofuscación en el que la agilidad natural de la mente es sustituida por la apatía por una parte y por fantasías mecánicas y sin sentido por la otra. Desgraciadamente, dice Bohm, esto se ha llegado a considerar un estado mental normal y por consiguiente es endémico en nuestra cultura. Yo diría, cerrando con Bohm, pero yo diría que es un estado endémico de las artes escénicas también, que nos colocan en esta fantasía mecánica que se fomenta en las escuelas llamado estar activo. Porque ¿quién abriría ese espacio para estar activo? Si la idea es estar activo, estar en las tablas, pero ¿quién va a abrir ese espacio? Y aquí es donde, y ejemplos sobran, en todas las cosas que han ocurrido en los conflictos
y las demandas y las denuncias que han hecho los estudiantes en las escuelas, donde para lograr esa ganancia es estar activo, muchos de los estudiantes toman el rol de volverse objetos de un amo, en este caso de gente que tenga poder político, etcétera, etcétera. Y al respecto, Luisa Josefina Hernández ya denunciaba algo de esto en un texto llamado Educación Teatral en el siglo XXI. Fue una ponencia leída por ella en la primera reunión nacional de universidades e instituciones de educación superior en 1993, la cual me permitiré leer, pues es una prueba de que su pensamiento es pionero y su capacidad de avisorar una serie de problemáticas que ya estaban ahí desde hace muchísimos años atrás. Con esto que voy a leer de Luisa Josefina, voy a ir cerrando esta ponencia. Educación teatral en el siglo XXI. El siglo que viene significa, pensemos que esto he leído en una ponencia en el año 93, años importantes también en la historia de nuestro país, 93, 94. El siglo que viene significa tanto como el año que viene, o sea, un paso imperceptible del tiempo cuyas características pueden apreciarse en retrospectiva. O sea, que podrá empezarse a hablar del siglo XXI dentro de unos 40 años. 93, 2003, 2013, 2023. Es decir, dijo 40, estamos hace 30 años de esto, y algo de lo que está diciendo parece que tenía razón. Lo, lo que va a venir en el siglo XXI no podemos hablarlo en este 93, pero nosotros somos estos que estamos hacia estos 30, 40 años después. Lo cual es que así leído, lo mismo que les digo, así leído nada más, sin poner atención en cada palabra de lo que está diciendo, diríamos, ah, ok, bueno, sí, dentro de 40 años. ¿Qué está queriendo decir? ¿Sí? Que en este momento que se está diciendo esta ponencia, no vamos a ver, ellos no van a ver los efectos de lo que están haciendo. Dos, pueden hacerse proyectos y más que proyectos, propósitos, pero para ello solo se cuenta con la experiencia de este siglo. En otras palabras, solo podemos enseñar lo que sabemos y tratar de evitar o de fomentar conductas de acuerdo con lo vivido. 3. Pero lo vivido no es en forma alguna excepcional ni exclusivo del siglo XX. Antes también la humanidad ha mostrado capacidades destructivas en guerras, separatismos, racismo y persecuciones religiosas, con el consiguiente deterioro de valores cotidianos. Se han vivido y probablemente después de 40 años esto siga allí, lo cual nos habla muy, muy claramente de la actualidad de nuestro tiempo, de nuestros años 2023. 4. Estamos ahora hablando de artistas, es decir, ella ya dio un panorama de entender que si estamos pensando en la educación teatral en el siglo XXI, hay que replantearse la educación en general y qué pensamos sobre esto. Ahora estamos hablando de artistas, o sea, de personas dotadas de un talento que necesita desarrollarse en grupos humanos. Por una parte, el artista necesita público y lo que nos ocupa y lo que nos ocupan necesitan también de un equipo y de apoyo económico. Esta cuestión siempre es latente. Por si fuera poco, necesitan también apoyos técnicos para desarrollarse. Ese es el papel de las escuelas. Esta idea es simple y a mi modo de ver debe mantenerse sin complejidades inútiles, porque en realidad no tenemos tiempo para sentarnos a discutir el formato del diploma que acredite lo que saben, que es lo que expone la ponencia que les decía, que expone que todo el mundo está pensando en el diploma para tener una salida económica. Cuando lo más importante es que ellos puedan demostrar que pueden desenvolverse en el medio que han elegido. Está hablando de los alumnos, de los estudiantes. Estos son asuntos que por su índole burocrática y administrativa, esto que hablábamos de ser productivo, estar en el ajo, estar en las tablas, etcétera, etcétera,
Estos son asuntos que por su índole burocrática y administrativa forzosamente encuentran soluciones y acuerdos que naturalmente van evolucionando, pero no son la meta de la actividad artística, ni deben ser la preocupación del artista. 5. El artista, según las definiciones más antiguas, es un imitador de la realidad, cosa que siempre se dice. Pero evidentemente el ser imitador implica una interpretación de importancia fundamental. Es decir, ella está haciendo la separación se dice que el artista imita la realidad, pero ¿qué quiere decir? Es lo que ella está diciendo. Pero evidentemente, el ser imitador implica una interpretación de importancia fundamental porque está dirigida a la parte de su comunidad que es su público y a él le comunica la verdad de esa interpretación, con lo cual no es esta idea de imitación como copia. Ella está hablando de una cuestión de la mímesis, de acuerdo como Aristóteles la plantea, que quiere decir develación de una verdad. Mímesis es creación, es decir, interpretación, donde una verdad se comunica. Ya los toltecas decían que el mal artista es el que ensucia la palabra, el que miente con el barro y echa a perder las piedras preciosas. El artista mentiroso, decían. O sea que había conciencia, como ahora, del papel del artista como un comunicador de ideas y sentimientos, y reverenciaban la verdad a la par que la belleza. Como condiciones del arte quedaban excluidos la enfermedad, la histeria, el sadismo, las malas intenciones y las malas voluntades. Es cierto que todo puede decirse en el arte siempre que cumpla con las condiciones, verdad y belleza. Y hay que entender que verdad y belleza no es lo que comúnmente se cree. A lo largo de este seminario veremos a qué se está refiriendo. Porque el artista puede estar inclinado a la fealdad y a la mentira, y en ese caso hace mal uso de su arte porque lo degrada por una parte y por la otra lo convierte en una manifestación de perversidad, que es, para decir poco, antisocial. El arte toma entonces las características fanáticas de secta, con ritos de iniciación y prácticas degradantes. No es diferente del diabolismo o satanismo y otras aberraciones que siempre se han dado entre los seres mentalmente más débiles de los grupos y siempre dirigidos por personas profundamente inhumanas y perturbadas. Esto que yo menciono desde el psicoanálisis, que es convertirse en el objeto del otro, ser tomado por el otro como un objeto con tal de una ganancia, estar perdido en esa mecánica de la ganancia. 6. Esto sería para mí uno de los males a evitar en lo futuro, porque estos brotes de desequilibrio indican decadencia y para sobrevivir necesitamos salud y fuerza. Directamente este comentario está ligado a la educación de los artistas del foro en cuanto a su responsabilidad. Creo que todos los maestros hemos podido notar en los últimos 20 años, con lo cual está hablando del 73 al 93, o poco más, que el entrenamiento de los alumnos en nuestras escuelas, y estoy pensando en todas y no en unas pocas, lo cual podríamos decir lo mismo desde el 93, 30 años en adelante, o sea, nuestro tiempo, que el entrenamiento de los alumnos en nuestras escuelas, y estoy pensando en todas y no en unas pocas, ha sido caracterizado por una gran falta de respeto a la integridad de los alumnos. No había Me Too ni todas estas cuestiones, pero ella ya estaba notando que habría efectos. Me refiero a su integridad física, sexual y psíquica. También esto ocurre no solo en las escuelas, sino en los grupos. Y a mí me parece que todo tiene que ver con una falta de observación de la crítica, la teoría, la filosofía y el saber, el abrevar de distintos saberes del pensamiento humano. Volvernos solo mecánicos, prácticos, ir a las tablas y estar activo en escena nos hace objetos. Y en sí esto creo que tiene que ver con lo que ella está hablando y su posición sobre la enseñanza y la teoría. La teoría nos permite no ser objetos, sino sujetos. O sea, a los centros básicos de la dignidad humana, ¿no? Todos hemos visto fracturas, golpes, invalidez, degradación y locura como resultados de las propuestas enseñanzas artísticas y mucho me temo que aquellos que no estamos de acuerdo no hayamos hecho lo suficiente a este respecto.
En ocasiones, los abusos llegan a tal extremo que sería factible hacer una denuncia a la Comisión de Derechos Humanos, porque el joven actor ha sufrido un tipo de maltrato que inclusive le impide proseguir su carrera. Un actor a quien se le ha convencido y debilitado de tal modo que no sabe rehusarse y en pocas ocasiones logra quejarse y ser escuchado. Creo que en muchas escuelas de arte el problema no es lo que se deja de enseñar, sino lo que se insiste en enseñar sin justificaciones posibles, sin argumentos, sin teorización, sin investigación profunda, sin crítica, sin pensamiento teórico. A eso nos referimos en este espacio del acto teórico que creemos que se está refiriendo Elisa Josefina. 7. No creo estar planteando una utopía, pero a veces así se mira a la gente que plantea estas cosas, ni una antiguaya, es decir, esta persona está pensando en la antigüita, o es errada, o es muy no sé qué, ni siquiera una cursilería, sino una posición ética de sentido común, manejada en todo el mundo, en todos los niveles. No podemos hacer de nuestros artistas seres de exhibición para provocar morbo y desprecio. Si queremos artistas respetados, debemos nosotros, maestros, empezar por respetarlos. Este me parecería un buen propósito del siglo nuevo. Muchas gracias. Bueno, con esto concluyo. Y entonces lo que veremos la siguiente sesión será abordar el trabajo sobre dos cuestiones, dos puntos en específico. Uno, las circunstancias sociales, políticas y las artísticas del tiempo de Luis Josefina y también algo que es su persona y su carácter, puesto que desde ambas cosas podremos explicarnos cómo es que fue creando, consolidando y estructurando su pensamiento teórico, en contraste con el punto 2, la idea, el prejuicio de que su propuesta y pensamiento teórico, así como sus textos, pertenecen a la tradición usiliana y lo que esto implica en profundidad, los alcances de este prejuicio, que este prejuicio tiene y los efectos de cómo es percibida y concebida ella y su pensamiento. No desde ella misma, sino desde una idea prefijada que impide abordarla con profundidad. Pero sobre todo, como esa versión de su propuesta teórica, cómo esa versión de su propuesta teórica es replicada en distintos campos profesionales, académicos, en donde, Luisa Josefina, sí, géneros, sí, el tema de la obra, va más allá, ¿no? Logrando con eso establecer como si fuera verdad una idea de ella y su pensamiento que no es así. Bueno, como pueden ver, ya empezamos y el tema es bastante fascinante y el pensamiento de Luis Josefina en el año 93, de esto que les acabo de leer, es profundamente visionario y todos estos textos pocas veces se hacen notar, me parece a mí, en el trabajo de las escuelas. Y pues el propósito aquí es hacerlo, porque ahí están los textos, porque hay gente que ha editado estos textos, porque se ha dado el tiempo, el trabajo de recopilarlos. Y es para mí importante que si está aquí, pues hay que hacer algo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Les pido por favor, si así lo desean, que se suscriban al canal del Acto Teórico, ya que esto es una grabación, porque no puede ser desarrollada en tiempo presente, porque el canal no tiene las suficientes suscripciones como para hacer un en vivo por YouTube. Entonces, si nos aportan, nos ayudan a quienes estén interesados en suscribirse al canal, se generará un mínimo número de personas suscriptoras y ya entonces cada jueves a partir de las 21 horas podría empezarse a desarrollar este seminario ya en vivo, sobre todo para ir empezando a tener una interacción un poquito más directa. Cualquier duda, aclaración o pregunta, escriban al correo electrónico elactoteórico@gmail.com. Muchas gracias. Este fue el seminario Lo que queda por decir, que es mucho, un retorno a las preguntas fundamentales del pensamiento teórico de Luisa Josefina Hernández. Gracias.